Bien, muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad Diego Portales, de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de conversación, a esta charla que hemos estructurado en el marco de dos programas bien relevantes que tiene la facultad. Uno, que es el magíster en contabilidad, pero con una mención bien especial, que es la mención en reportes corporativos. Ese es el primer programa de magíster, que es un magíster, por lo tanto, una duración bastante extendida, pero el segundo programa en el que también hemos querido darle el marco a esta charla de hoy es el diplomado en implementación y gestión de compliance con perspectiva ESG, que se inició hace algunas semanas en su segunda versión. Y además, paso el aviso, tengo el honor de ser la directora académica de ese diplomado. ¿Y por qué hemos querido estructurar esta conversación esta mañana, donde vamos a hablar precisamente de reportes corporativos, más allá de los números y más allá de lo que ha sido la puesta en escena tradicional de la información de las empresas? Hoy día estamos enfrentados a un mundo totalmente distinto. Y vamos a estar conversando con Alejandra Isberg, que me va a acompañar esta mañana. Alejandra, muy bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir todos tus conocimientos con nosotros. Alejandra es ingeniero comercial, y así tal cual como ha evolucionado la manera de hacer empresa, Alejandra también ha evolucionado. ¿Ah? Ha evolucionado desde un mundo muy numérico, muy financiero. Estuvo en KPMG, estuvo en clasificadora de riesgo, en fin, pero hoy día ella está compartiendo con nosotros desde el rol que desempeña hoy como fundadora de DEVA, que hoy día también evolucionó y que ella nos va a contar. Evolucionó, y hoy día DEVA se ha transformado precisamente en Corporate Report. ¿Mm? Alejandra es una seca en todo lo que es, ¿verdad? Estándares, que el SASB, que el ISS no sé qué, bueno, todo eso hoy día Alejandra nos va a dejar con la panorámica, por supuesto, bastante más clara, y ojalá tentados a ustedes para que pidan información tanto del magíster como de, el diplomado. Sin más, voy a compartir la presentación que yo tengo preparada. Si me dan un minutito, voy a compartir la presentación. Ahí se ve. Ay, no sé por qué no le puedo poner en modo pantalla. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, muy bien. Bien, tal cual como les mencionaba, hoy día la charla le hemos puesto más allá de los números y el rol de los reportes corporativos, y la divulgación de información ASG. ¿M? Que lo que es la información ASG, yo me imagino que la mayoría de ustedes lo sabe, pero de todas maneras vamos a dar un pequeño recordatorio para aquellos que tal vez vienen hace menos tiempo sumándose a esta ola de ASG o ESG, dependiendo de cómo lo quieran llamar. ¿M? Y partir con una cuestión bien simple, que también se los mencioné cuando estaba haciendo la presentación inicial. Los informes financieros tradicionales, hoy día, bajo las condiciones en las que las empresas están operando y se enfrentan a un entorno cada vez más cambiante, no son capaces de capturar completamente el desempeño de una organización. En el pasado, lo sabemos, las organizaciones quedaban felices, muy contentas cuando el resultado de su última línea era en azul y podían informarle a los accionistas que iban a recibir algún dividendo, ¿verdad?
Bueno, hoy día esa exigencia o ese paradigma cambió hace bastante tiempo. Hoy día eso no es suficiente. El entorno quiere saber un poco más allá cómo es que se están, ¿verdad?, llegando a ese resultado, a esa última línea. Hemos tenido una evolución de la actividad empresarial, que duda cabe. Ya no es suficiente enfrascarse en una cosa puertas adentro, sino que necesitamos empresas que salgan a comunicarse, que salgan a dar la cara, que salgan a tener una actitud mucho más transparente que permita un escrutinio mucho más profundo de parte de los distintos grupos de interés. Y esta evolución de la actividad empresarial, por supuesto que ha significado cambios de paradigma, no un paradigma, sino que muchos cambios de paradigma que hoy día ya son inconcebibles. ¿Ah? Es inconcebible, por ejemplo, que empresas tengan hoy día una actitud de querer estrujar, por ejemplo, al proveedor entregándole o pagándole a 180 días o a 90 días, ya parece un exceso, ¿verdad? Porque hay formas de hacer negocio que han ido sí o sí evolucionando. ¿Y por qué? Porque la relación que ha tenido la empresa con la sociedad también ha ido marcando distintas etapas. Y no me voy a detener en cada una de ellas, pero sí hemos pasado desde la necesidad de que las empresas eh, sean como así como más buenas, ¿no? Que tengan, hagan cosas buenas y entren a una era de filantropía corporativa, creando fundaciones que resolvieran desde sus fundaciones un problema específico. Bueno, eso está hoy día, no es que haya desaparecido, pero no es suficiente. Y las empresas han tenido que ir más allá. Luego, por supuesto, pasaron por una etapa en que necesitaban mostrar, ¿ah? Pero ahí vino muy de manifiesto todo esto que conocemos como el greenwashing, por ejemplo. Pero hoy estamos, a mi juicio, más bien como las empresas que están como un poquito más a la vanguardia, podríamos decir que están en las últimas etapas, conocidas como valor compartido o co-creación de sociedad. Y siendo esto del valor compartido, ¿qué es? Bueno, es que una empresa X eh, necesita validarse con sus distintos stakeholders, ¿verdad? Y entendiendo que los stakeholders no son solamente los clientes, no son solamente las autoridades en el caso de las empresas reguladas, sino que también son los proveedores, las comunidades, los trabajadores y, ¿por qué no?, la opinión pública en general. ¿Y por qué necesitan entrar en esa conversación más bien uno a uno? Porque requieren las empresas hoy día una determinada licencia para operar. ¿Ah? Y esa licencia para operar no es que el Servicio de Impuestos Internos me va a dar el inicio de actividades. Eso es un trámite y es un sí, ok, eso es muy fácil. Lo que es muy difícil es obtener esa licencia social, que no está escrita, que no está en un papel, que no lleva una firma, sino que es necesario construirla permanentemente en esta conversación de tú a tú, si ustedes quieren, con cada uno de los stakeholders. Eh, y es en esta etapa donde, a mi juicio, está la mayoría de las empresas, donde los reportes corporativos, los reportes, las memorias integradas y todo lo que nos va a conversar Alejandra en la siguiente etapa de esta charla, hace mucho sentido. Y hace mucho sentido dependiendo de quién tenemos al frente. Y esto es lo que, de acuerdo a la lámina anterior, las empresas que están hoy día en esta etapa de valor compartido. Yo entro en una conversación con mis proveedores para que tanto los proveedores como mi empresa ganemos algo, construyamos algo entre los dos. ¿Ah? Pero empresas que ya están en una etapa, a mi juicio, bastante más evolucionada, son aquellas en que necesitan entrar en hoy día ya estamos hablando de economía regenerativa, ¿no? De que es necesario no solamente hacer lo que hemos hecho en el marco de las empresas, sino que además tenemos que contribuir
a regenerar el planeta, a regenerar los equilibrios de la naturaleza, a regenerar, y no es que me esté poniendo esotérica, sino que más bien son las conversaciones que se están teniendo en el marco de la globalidad que hoy día implica ser organización que entrega un producto, un servicio, etc. Y esta era entonces, como les mencionaba, del enfoque de co-construcción de sociedad, donde en conjunto la empresa, en conjunto con sus clientes, con sus proveedores, con las autoridades, con los trabajadores, con las comunidades, entran a construir o a solucionar desafíos de sociedad. Por lo tanto, si es que comparamos este gráfico con tal vez el gráfico que podíamos tener cuando hablábamos de empresa al fines de la del siglo pasado, antes incluso de entrar a los 2000, es por supuesto muy distinto. Ahí era la empresa y en ocasiones podríamos ir a preguntarle algo a un cliente. ¿Para qué? Para poder venderle alguna cosa y poder satisfacer las necesidades de esos clientes. Hoy día esa relación está totalmente en el pasado y en el olvido. Ahora, ¿qué es lo que es ASG o ESG o ESG, como lo quieran llamar? Son las variables que de manera, de alguna forma, de manera esquemática, ha traducido lo que en términos más generales conocemos como desarrollo sostenible. Y la E no es otra cosa, o la A no es otra cosa que las variables medioambientales que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer empresa. La S, las variables sociales que también tenemos que tener a la vista cuando hacemos lo que sabemos hacer dentro de las empresas. Y por supuesto la gobernanza eh, que se traduce en cómo nos vamos a organizar, qué sé yo, los mismos reportes de los cuales vamos a hablar ahora, forman también parte de esta G. Pero ¿qué es lo que es la sostenibilidad o qué es lo que es el desarrollo sostenible entendido hoy día bajo esta sigla de ASG o sigla de ESG? No es otra cosa que el desarrollo que satisface las necesidades de hoy, pero sin comprometer a las futuras generaciones, sin comprometer la capacidad que las futuras generaciones van a requerir para seguir haciendo empresa. Y garantizando entonces el equilibrio entre el crecimiento económico, que es decir, sí, tenemos que seguir creciendo, pero no a cualquier costo, no de cualquier manera, no de cualquier forma, y eso lo tenemos que armonizar con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. El desarrollo sostenible es algo que si bien está como, entre comillas, me carga decirlo, pero está como más de moda hoy día a través del ASG o el ESG, es un concepto del cual se viene hablando hace muchos años. Y que formalmente tal vez encuentra su primera versión en un papel el año 87 en el informe Brundtland. Pero ya hace muchos años, ya no sé, en el 1700 habían algunos preocupados ya de cómo el ser humano se estaba relacionando con la naturaleza. Pero hoy día se nos ha hecho, por supuesto, muchísimo más urgente. Y para alcanzar ese desarrollo sostenible es fundamental, como ya les mencionaba, armonizar estos elementos básicos. Crecimiento, sí, por supuesto, necesitamos crecer, inclusión social y protección del medio ambiente. Y ese equilibrio requiere sí o sí de una buena gobernanza. Ahora, ¿por qué hoy día estamos hablando de ASG? ¿Por qué hoy día estamos hablando de ESG? Porque entraron a la conversación los inversionistas. Y de eso también nos va a hablar Alejandra en la siguiente parte de la charla. Pero es las Naciones Unidas las que nos viene a poner como el pie forzado, por así decirlo. Ha ido cambiando la agenda, pero la agenda que está vigente hoy día es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde las Naciones Unidas entrega un mensaje fuerte y claro. Y el desafío que está plasmado aquí en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas sabe que es tremendo, que es grande, y por lo mismo
también sabe que no son solamente los estados los que se van a poder hacer cargo de cumplir todos estos objetivos, como, no sé, como combatir el cambio climático o tener energía asequible y que no sea contaminante, o avanzar en términos de igualdad de género o en la calidad de la educación, etcétera, etcétera. No lo pueden hacer solamente los estados. Se requiere de la concurrencia de todos los actores, Estado, sociedad civil, pero fundamentalmente de los que tienen una llave muy poderosa a su haber, que son los privados, que son los que generan, que generan empresas, que son los que generan el crecimiento económico propiamente tal. Y por eso el llamado urgente que hace las Naciones Unidas con bastante fuerza el año 2015, lo había hecho antes, pero con más fuerza lo hace el año 2015 a través de esta agenda, es a que se sumen las empresas, el sector privado, en la consecución de estos objetivos. Y es que en el mundo de hoy ninguna industria, ninguna organización, ni una empresa de ningún tamaño, sea chica, grande, pequeña, porque muchas veces nos preguntan, bueno, esto del desarrollo sostenible, de los ASG, es para las empresas grandes, para las reguladas, no para las pymes. ¿Cuáles son? Las empresas pequeñas también tienen que entrar en esta concepción diferente de hacer empresa, donde ya no es suficiente ser empresa, lo que les decía en la primera lámina, para conseguir la última línea, porque si no la licencia social la van a perder o ni siquiera van a ser capaces de conseguirla. Y esto, como les decía, no obsta a que el negocio, el profit, la última línea siga siendo muy importante. Es muy importante, porque si no, la empresa no subsiste, ¿cierto? Pero más importante que el negocio es lo que le da vida a este negocio, que son las personas que están dentro de la propia organización y también las personas de la sociedad, las que nos dan o nos quitan esa licencia social. Y por lo tanto, sin esa licencia social no vamos a tener profit, no vamos a tener business, no vamos a tener última línea. Pero más importante que eso, por supuesto que es el planeta. Porque, como yo siempre digo, si es que nos terminamos echando el planeta como humanidad, digamos, como seres humanos, nos terminamos echando el planeta, no vamos a tener sociedad que defender y mucho menos vamos a tener profit que acumular. Y por lo tanto, requerimos una mirada muchísimo más sistémica, integrada, que se haga cargo, por cierto, de las complejidades que tiene el hacer gestión y el hacer organización, pero que no perdamos de vista nunca que estamos envueltos en una urgencia mucho mayor, que es cuidar nuestro planeta. Y una empresa rentable sin propósito no tiene sentido, ¿cierto? Pero también una empresa con propósito sin rentabilidad no tiene futuro. Eh, y por lo tanto, la gran conclusión es que no es que estemos hablando desde mundos irreconciliables, los activistas medioambientales con los señores de cuello y corbata que hacen negocio. No, necesitamos abrir unos espacios de conversación que permitan tener empresas con propósito, es decir, que se hagan cargo de estos desafíos de sociedad, pero que a su vez sean rentables. Porque si no, tampoco son sostenibles. Em, y aquí, de alguna manera, las empresas que aseguren un impacto positivo en el medio ambiente, eh, las empresas que atiendan necesidades de los stakeholders, es decir, se hagan cargo de la S, y aseguren valor para la sociedad, tendrán una rentabilidad y un crecimiento como resultado. Eso es lo que uno debiese, de alguna manera, si es que uno lo lleva a una forma resumida, haciéndose cargo de estas tres letras, ¿ah? Sí o sí podríamos llegar a tener un resultado por añadidura, una última línea que
se haga cargo de las expectativas también de los accionistas, que siguen siendo parte importante de los stakeholders. Y todo eso para ponerle más pelos a la sopa en un ambiente, en una cultura de hacer lo correcto, en una cultura de integridad que lleve a las empresas por un camino mucho más fácil de conciliar estas tres letras, por decirlo en fácil. Yo creo que hasta aquí voy a llegar, para dejarle ya espacio a Alejandra. Después de la información que nos va a entregar Alejandra, vamos a tener también un espacio de conversación y de recoger preguntas y consultas tanto de la audiencia como de las que nos pueden estar llegando por otras vías. Alejandra, muy bienvenida nuevamente y la pantalla, el espacio, el micrófono es tuyo. Bueno, partiendo justo desde donde quedó Tamara, yo voy a partir desde el cambio hoy día que existe de paradigma, desde el ESG a la información corporativa. Y que es parte del cambio de nuestro nombre, que después al final de la presentación, ustedes se van a dar cuenta por qué cambiamos en el fondo, por qué migramos hacia Corporate Report. ¿Ya? A ver aquí. Me- A ver, quería partir con esta lámina que salió hace poco en las noticias, que tal como decía la Tamara, el tema medioambiental desde mucho tiempo tenía fuerza, pero desde el 2019, cuando Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, lo empezó a incorporar en sus cartas y tomó una posición fuerte, fue cuando los inversionistas, en el fondo, lo empezaron a considerar porque él estableció que aquellas compañías que no lo integraran no iban a ser parte de su portafolio o ellos iban a colocar a directores que presionaran estos temas. En su primera carta, el 2019, esto apareció, el tema ESG apareció 26 ocasiones. Del año que sigue, 4, y en la última carta no apareció. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que en Estados Unidos la SEC publicó una norma que todavía está en consulta y que principalmente aborda el impacto del cambio climático en los negocios, principalmente ese tema, y es lo que usualmente nosotros conocemos como TCFD. ¿Tá? Y él lo que comunicó en un seminario en Estados Unidos hace pocos días atrás es que la compañía no se ha alejado de lo que quieren decir estas siglas, sino que se ha alejado del término ESG porque el término se ha politizado demasiado. Por lo tanto, en el fondo, BlackRock sigue interesado en que las compañías sean responsables, en que enfrenten el cambio climático, en la descarbonización, en el enfoque de riesgo, en la mirada del gobierno corporativo, en la integridad, en la ética y en la forma de hacer negocio. Pero lo que van a cambiar es el lenguaje. Y esto está muy alineado con lo que vamos a conversar después, con los estándares que se divulgaron, el ISS-1 y el ISS-2 de IFRS, y los estándares que acaba de publicar la Unión Europea de los nuevos reportes de sostenibilidad y el nuevo concepto de materialidad que ya está en borrador en EFRA en la Unión Europea. Entonces, creo que lo que se está cambiando es un poco las siglas que se están usando para salir de, de la cancha política y pasar a un terreno más neutral. Por lo tanto, esto se está transitando hacia el mundo más financiero y de riesgo. Bueno, hace el año 2016, cuando yo no creía en los temas de sostenibilidad, como dice la Tamara, y venía del mundo de las finanzas y el negocio y trabajaba en una clasificadora de riesgo, eh, yo sentí que estos temas en algún minuto se iban a juntar con los temas financieros y de riesgo. Lo conversé muchas veces con el gerente Humphrey, que fue el gerente de la clasificadora. Veíamos que se iban a juntar, pero todavía no veíamos claro el camino. Entonces, cuando partimos con Informe Reporta, que partimos en 2016, que ahí le doy gracias a la Tamara, que también fue la que nos presentó y nos introdujo, principalmente en esa vez lo que nos convocó fue informar o no informar. ¿Y qué informar?
¿Qué es lo que pasaba en 2016 en las compañías chilenas? En las compañías chilenas en 2016, usualmente lo que nosotros veíamos eran dos compañías del IPSA que tenían un reporte integrado y el resto de las compañías tenían una memoria anual basada en la norma 30 y un reporte de sostenibilidad que se publicaba muy tarde, cerca de septiembre. ¿Ya? Por lo tanto, había una disociación completa entre la información financiera y la que nosotros llamábamos antiguamente no financiera, que hoy día es de sostenibilidad, o ESG, como la conocemos ahora. ¿Ya? Pero finalmente, lo que no ha cambiado entre el 2016 y ahora, y es lo mismo que dice la Tamara, es que el reporting o lo que yo comunico es una de las herramientas más potentes que tiene la compañía para comunicar su identidad y la forma que tiene de hacer las cosas y su lugar en la sociedad. Eso no ha cambiado. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque un reporte transparente y accesible de los temas que son relevantes para la empresa y que impactan en el negocio va a contribuir a reforzar la reputación de la compañía. Y la reputación de la compañía, tal como dice la Tamara, es lo que permite la valoración o la aceptación de la sociedad. ¿Verdad? Y ese activo intangible tiene un valor porque es muy difícil de construir y muy fácil de destruir. Y solo se mantiene a través de una comunicación constante, transparente y verdadera. ¿Con quién? Con todos estos grupos de interés que la Tamara comentaba. Y eso es lo que permite que la compañía tenga validación social y que la compañía pueda ser sustentable en el tiempo. O sea, que pueda generar valor para sus accionistas y al generar valor para sus accionistas va a generar valor para la sociedad. ¿Ya? O sea, por lo tanto, la comunicación en el reporting anual sigue siendo muy relevante. Ahora lo que está cambiando es que antes hablábamos de información financiera y no financiera, y hoy día esta información se llama información corporativa. Ya no hay una diferencia entre qué es financiero y no es financiero. Es información corporativa porque afecta al resultado de la compañía. Y al afectar el resultado de la compañía, afecta a la generación de valor para los accionistas y al pago de los bonos de los bonistas de la compañía. Entonces, por lo tanto, lo que yo comunique y la construcción o destrucción de mi reputación es muy relevante para la sostenibilidad o sustentabilidad de la compañía en el tiempo y para sus dueños, accionistas y bonistas. Y para la sociedad, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación, en el fondo ahora nos empezamos, qué es lo que fue pasando en este último año? Porque hubo así una explosión de normativa en Europa, en Chile y de regulación. ¿Qué objetivo debiera tener una memoria anual integrada que es la regulatoria? No puede ese documento cumplir el objetivo de llegar a todas las audiencias, porque si quiere llegar a todas las audiencias, no, el lenguaje que quizás yo tengo con la comunidad, como dice la Tamara, puede ser distinto. Por lo tanto, los informes corporativos o una memoria anual integrada que pide el regulador, tal como lo dice el regulador, habla de una materialidad financiera, cuyo público central es el inversionista, el regulador probablemente, el clasificador de riesgo y sus bonistas. Y quizás la compañía debe buscar otras formas de comunicar a esos otros grupos de interés en un lenguaje y en una forma que a esos grupos de interés les sea más claro entenderlo. Porque no puedo pretender que la memoria pueda darle cabida a comunicar a todos esos grupos, porque termina siendo un documento de 1000 páginas que ni los proveedores ni la comunidad van a querer leer. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que debemos decir es a qué público voy a llegar. ¿Ya? Y creo que la memoria anual integrada, la que yo le debo entregar al regulador, apunta, y tal como dice el regulador, a la materialidad financiera. ¿Ya? Y creo que esa es una discusión que quedó poco clara en la norma, en la 461, porque nos pide hablar de los grupos de interés, pero por otro lado,
nos dice que tenemos que seguir la materialidad financiera. O sea, debemos contar cómo nos relacionamos con ciertos grupos de interés, pero lo que nos pide es expresamente que toquemos la materialidad financiera, ¿ya? ¿Y cuáles son y cómo yo escojo los temas que debiera colocar en la memoria? Yo debiera colocar en la memoria aquellos temas que pueden impactar en los resultados y que probablemente, quizás, no son tan relevantes para la comunidad puntual, pero sí, si yo considero que puede, de una forma razonable, que va a afectar mi resultado, tengo la obligación de divulgarlo en la memoria, independiente que no esté en ninguna norma, siguiendo el criterio de la ética y la integridad. Si eso va a afectar una decisión de inversión y de desinversión, debiera comunicar, ¿ya? Por lo tanto, en este contexto, los inversionistas podrían estar mucho más interesados en conocer la estrategia de inversión de una empresa, ¿ya? Porque eso sí va a afectar su decisión de inversión o desinversión, que quizás algunos temas puntuales menores que no impactan al negocio, pero que sí impactan puntualmente a esa comunidad. Entonces, quiero en esta lámina contar rápidamente un poco qué es lo que ha estado pasando en este tsunami en el mundo y en Chile de distintos ámbitos regulatorios. Hasta el 2016, aquí en Chile lo que teníamos era que las memorias anuales se regían por la norma 30 y los reportes de sostenibilidad por GRI, ¿ya? Entre el 2017 y el 2019, que nosotros hicimos informe reporta, fundamentalmente hasta el año 2021, se fue migrando desde las memorias anuales a las memorias integradas, y esas se regían por GRI y por Integrating Reporting. Y pasamos desde el IPSA, desde 2 compañías que tenían memorias integradas, hasta el 2019-2021, que cerca de los 2 tercios del IPSA ya contaban con memorias integradas. Y ahí justo apareció el primer borrador de la norma de la CMF y apareció la primera carta de la RIFIN estableciendo que ellos promovían que sus compañías debían divulgar SASB y TCFD de aquí al 2025. El 12 de noviembre del 2021, la CMF pronuncia el borrador final, o sea, divulga el borrador final de la norma y deroga la 385 para aquellas compañías que en el calendario que estableció les corresponde la 461, ¿ya? Y incorpora el concepto de materialidad financiera. ¿Por qué? Porque establece que las memorias anuales van dirigidas principalmente a los inversionistas, que es a quienes la CMF les debe entregar la información y a quien ellos tienen la información de entregar información pública. ¿Qué pasa afuera? SASB se une con IFRS y se le traspasa al ISSB la responsabilidad de actualizar los estándares. Y ahí empiezan un trabajo intenso que dio fruto, que ahora en junio de 2023 ya tenemos publicadas las NIF S1 y S2, que se cruzan y se intersectan con la 461, pero tienen mucha mayor profundidad, y el SS2 principalmente es TCFD, que es el impacto del cambio climático en el mundo financiero. Pero su mirada es absolutamente financiera y hace un vínculo especial con los estados financieros. Y aquí hay una diferencia con la 461, porque la NIF SS1 y SS2 establecen que la consolidación de la información financiera debe ser exactamente igual que la consolidación de la información financiera. Toda. En cambio, la norma 461 tiene aspectos, en algunos, que hablan de la entidad. Y uno podría entender que es el individual y no el consolidado, ¿ya? Pero el ISS es estricto en establecer eso. Lo mismo que hace los estándares de la Unión Europea, que aparecieron el 31 de julio de este año, que también señalan que la consolidación de la información que debe establecerse en estos estándares debe ser la misma consolidación que la información financiera.
y esto estableció en Europa un calendario. Y acaba de salir, ahora en agosto en Europa, la Unión Europea está estableciendo de qué forma un estándar que se deben seguir las compañías, porque ellos incorporaron GRI. Entonces incorporaron la doble materialidad, la materialidad financiera y la materialidad de sostenibilidad. Y están elaborando, y acaba de salir ayer, un documento que establece la forma en que se debe hacer la materialidad y con qué rigurosidad se debe hacer esta doble materialidad. Y por otro lado, en agosto, Chile presentó ya el primer borrador de la estructura que debiera tener la taxonomía en Chile, ¿ya? Así que todo esto, y si agregamos un tema más, en Chile se publicó hace poco la ley de delito económico, que tiene un artículo que afecta principalmente a la reportabilidad, el artículo me parece 134 bis, que establece penas respecto a la divulgación no correcta, fraudulenta en las memorias anuales, y podrían ser penas efectivas de presidio para los directores, administradores y aquellos que le hayan entregado la información al equipo ejecutivo o al director. Entonces, los que participamos en esto ahora tenemos no solamente una responsabilidad respecto de algún oficio, sino que también respecto hoy día a temas penales sancionatorios. Yo creo que rápidamente voy a ir a esta lámina un poco, que es la mezcla de los distintos estándares, y que cada uno tiene un rol. A veces uno mira estos códigos que se han ido sumando. Yo diría que hoy día que lo que está tomando fuerza es IFRS por un lado, y en Europa los estándares de la Unión Europea, y por otro lado la SEC, que tiene esta norma que todavía no han sido aprobada y que finalmente se politizó. ¿Ya? Eh, Aquí principalmente traté de explicar cada uno de los marcos generales. Integrating Reporting lo que ayuda a hacer es a contar el relato. Es como a estructurar este relato que dice Tamara, tal como ella cuenta, que es cómo la compañía integra y aporta valor a estos distintos capitales que la sociedad le entrega. GRI ayuda a que yo pueda entender cómo yo impacto a esos grupos de interés externo, y cómo me hago cargo de eso y me entrega las métricas que yo debiera hacer. Y toca esta materialidad no financiera. SASB es la mirada de la materialidad financiera. O sea, dice, yo ya estudié cuáles son los temas materiales que son relevantes para un inversionista y usted debe divulgarme de esto. Entonces, en la doble materialidad yo debiera tener una combinación de hacer la materialidad de GRI, que tengo que ir a preguntarle a mis grupos de interés con impacto y tomar los temas materiales de SASB. Y TCFD principalmente aborda un tema particular, que es el riesgo, la gobernanza, el riesgo y la estrategia y el impacto financiero del cambio climático en el negocio o los negocios que está la compañía. Yo creo que para no abusar del tiempo de ustedes, les dejo la presentación después, que toca cada uno de los temas, y me quiero ir solo a un punto que tocó en la presentación Mauricio Larraín, que hizo, me parece, ayer, es que cuáles son los desafíos que él presentó. Esto es de una presentación que él hizo ayer, eh, que se ha logrado levantar de las memorias. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que la CNF ve? Es que no existe una correlación directa entre la extensión y la calidad de la divulgación, que algunas memorias son demasiado extensas y que dificultan encontrar datos relevantes, que hay sobrecarga de información que puede en el fondo no equilibrar qué es lo que es material de lo que no es material. Y el desafío entonces es encontrar un balance entre cómo se comunica la gestión y la entrega de información que es financieramente material. También todavía ve una brecha en respecto de los datos de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces el desafío está en cumplir no solo la forma, sino también en el espíritu de la norma. O sea, se debe entregar información útil y de calidad. Y esto incluye datos que puedan extraerse, usarse y eventualmente verificarse. Así que, bueno, quedo hasta aquí, Tamara, para no abusar del tiempo de nuestros invitados y llamar a las preguntas.
Bueno, muchas gracias, Alejandra. Como siempre, uno termina aprendiendo muchísimo de las cosas que resumían y que son muy difíciles, ¿ah? Porque con tantas siglas y tal vez tomando los mismos desafíos que nos pone Mauricio Larraín para las memorias, llevarlo a los desafíos que tenemos hoy día en Chile con el tema de las taxonomías, ¿ah? Porque las taxonomías, esta avalancha de cosas que nos piden informar, las empresas corren a querer cumplir exactamente con lo que le está pidiendo la taxonomía, cuando a veces ni siquiera es necesario que entren en esa dinámica para no cometer esto que nos plantea la raíz, ¿no? Que es exceso. Aquí a lo que tenemos que tender es más bien a simplificar, ¿no? Y ahí la ayuda que pueda provenir desde entender en el contexto en el que estamos, yo creo que por lo menos le agregaría bastante valor a eso. ¿Mm? No sé si quieres dejar de compartir la presentación para que nos veamos más, eso, para que nos veamos las caras más, más fácilmente. Y tal vez partir con una pregunta aludiendo a lo mismo que presentaba el comisionado Larraín. ¿Cuál es el rol que a tu juicio, Alejandra, está cumpliendo la CMF? em, no solamente para los regulados, ¿ah? Y aquí voy a hacerle un doble clic a la pregunta, no solamente a los regulados por la CMF, sino que al resto de las organizaciones que no siendo reguladas por la CMF, también de alguna manera ellos marcan el estándar, ¿no? Bueno, esa fue una pregunta que en alguna de las mesas de trabajo se le hicieron a la Mm. CMF, y ellos establecieron que su rol solamente le correspondía en entregar información veraz, suficiente, oportuna a los inversionistas, que es su grupo de interés. Hay otros órganos gubernamentales o de gobierno que debieran hacerse cargo. Ahora, no obstante eso, desde el derecho administrativo, que cada día yo creo que iba aprendiendo cada vez más derechos, si un órgano como la CMF encuentra alguna infracción de medioambiental o otra infracción, tiene la obligación de oficiar al resto de los órganos de la administración para que deban sancionar, fiscalizar o llevarlo directamente a la fiscalía. Tiene una obligación legal. Entonces, independiente que la CMF solo actúa desde el punto de vista del inversionista, si detecta fallas, omisiones o infracciones, tiene la obligación de entregar esa información vía oficio a los otros órganos de la administración, quienes deberán ejercer lo que les corresponde, ¿ya? Ujú. Sí. Em, y en ese mismo sentido, cuando tú decías de la importancia, ¿no? De que a veces con ciertos grupos de interés la información corporativa no es la memoria, ¿cierto? Puede ser un informe, un brochure, un flyer, lo que sea, e incluso un diálogo. ¿Qué nos podrías profundizar en eso? Justamente eso, yo creo que la memoria no puede ser el documento que pretenda en el fondo comunicar a todos los grupos de interés, porque probablemente en una comunidad eh, donde está mi operación, quizás es mucho más fácil un diálogo, que los gerentes, los directores de la compañía vayan a ese lugar y conversen con la comunidad y entiendan desde la voz de la comunidad lo que le está pasando, y además que las personas se van a sentir que la misma compañía está interesada en lo que les pasa. Entonces se genera un diálogo y un vínculo que no se va a generar jamás a través de la memoria. Entonces, eh, esas conversaciones, esos diálogos y esa vinculación deben ser a través de otras herramientas, como lo dijiste tú también. Ujú. Otra pregunta que tengo yo, porque también lo he visto en la práctica, que las empresas a veces, como la norma dice que tienen que informar tal cosa, quieren salir como muy bien en la foto y buscan o hacen las artimañas para dejar ahí un buen numerito. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, yo creo que ahora justo al revés, después de la publicación de la ley de delitos económicos, pero también era lo que nosotros comentábamos siempre cuando partimos con Informe Report.
O sea, la memoria debe contar lo que yo gestiono, ¿ya? Y debe ser un proceso de mejora continua que me sirva para levantar las brechas, establecer un cuadro de mando director de gestión, y yo lo que debiera contar es cómo voy avanzando. Si yo soy una compañía que, dado los recursos que tengo y los desafíos que tengo para mantenerme sostenible en el tiempo, lo tengo que hacer en 5 años, estableceré un plan razonable a 5 años y voy a contar que voy a avanzar pasito a pasito, bien, en 5 años. Pero no hay que apurarse porque la norma te obliga a divulgar qué es lo que el directorio razonablemente va a hacer respecto de eso, pero no te obliga a tenerlo, ¿ya? Y ahí yo creo que hay que ser bien transparente justamente en sentarse el mismo directorio y decir, a ver, ¿cuáles son nuestras urgencias hoy día? Son estas, y voy a poder tomar de una forma razonable y bien este tema, o sea, en los próximos 2 años, y este es mi plan. Y eso es lo que debiera contar, ¿ah? Y debiera irlo cumpliendo, y si no lo va cumpliendo, debiera ir explicando por qué no lo va cumpliendo. Pero no es obligación que tenga todo hoy día. O sea, si te entiendo bien, es una declaración de que este tema es importante. Este tema es importante no solamente para la empresa, sino que para todos sus grupos de interés, pero puede que hoy día esté saliendo mal en la foto. Y eso es mucho más transparente, comunicarlo a los grupos de interés. ¿Por qué? Por algo que también mencionaste tú en una de las primeras láminas, la reputación. Coherencia organizativa entre lo que se declara, porque no es que, no sé, voy a llevarlo a un ejemplo pedestre, no es que los hijos los queramos porque son perfectos, los queremos con sus imperfecciones, pero confiamos en ellos. Lo mismo a las empresas, ¿ah? Es decir, ese capital reputacional de las empresas no se logra porque son perfectas, se logra por ser como son, con sus defectos y con sus virtudes. En la ¿Mm? confianza. Es Es la justamente confianza. lo que tú dijiste, Tamara, en la confianza y en el diálogo, y en esa vinculación que se da muchas veces persona a persona. Y eso no lo puede reemplazar una memoria. Bueno, y eso es tan sintomático, ¿no? Que uno lo ve en las empresas, no quiero decir solamente en Chile, porque yo creo que es como una conducta humana, que las empresas corrieron a querer reportar exactamente todo lo que aparece en la 461, cuando en realidad eso mismo les está dificultando el realizar una gestión como la que necesitan hoy, que es con este cambio de paradigma que yo les mencionaba al principio, de que ya es necesario no focalizarse única y exclusivamente en esa última línea. No sé si puedes darnos alguna reflexión sobre eso. Mira, a- ayudando a empresas a hacer memoria en algún minuto, hablando con algunas asociaciones gremiales, alguien comentó que me hizo mucho sentido. O sea, los directores de las empresas están en Santiago, y nosotros que somos la comunidad X, en un lugar cualquiera, recibimos el impacto del olor, de la basura, de muchas cosas. Y antiguamente los socios fundadores de esta compañía venían, almorzaban, se comían un asado con nosotros, conversábamos, y nosotros les importábamos. Y hoy día esa comunidad tiene la sensación que sus directores viven acá bien, no les impacta eso, porque ya no viven donde vive la comunidad, pero tampoco los visitan y tampoco se sienten que parece que ellos les importaran. Entonces creo que esa desvinculación es lo que ha producido las faltas de confianza. Y Mm, eso no se va a solucionar con el reporte. Eso se mm. soluciona acercándose como Yendo a persona, terreno. y yendo a Claro. terreno, generando confianza, conversando. Los seres humanos conversamos. Ya Mm. salimos de la pandemia, entonces hay que recuperar la salida a terreno. Sí. Bueno, y ahí la norma 461 de la CMF lo pregunta específicamente visitas a terreno del directorio. Entonces, alguien podría decir,
Pero qué cosa más ridícula que esté preguntando la CMF si salen a pasear los directores. No, porque eso es información que se le da a ciertos grupos de interés si sus directores están o no conectados con ese entorno, con esos grupos de interés, ¿cierto? Exactamente eso. Entonces yo creo que uno no puede pretender que la memoria vaya a resolver esos problemas, porque hay temas que requieren gestión y la memoria lo único que va a hacer es levantar brechas, ser un proceso de mejora continua, y lo otro lo tiene que resolver la gestión de la memoria, el control, el gestión y el acercarse a Ujú, sus grupos de interés. Entonces es ujú. una mezcla. La memoria solo va a entregar una información y principalmente dirigida a un grupo de interés. Al resto tengo que comunicarme y hacerlo de otra forma. Ujú, súper. Ya, y la última pregunta que te quiero hacer, Ale, para enmarcarnos dentro del horario. em, Se ha politizado esto de los ASG, de los ESG, y vemos ya hoy día que hay incluso varios detractores de los ASG. Y me gustaría preguntarte concretamente qué opinas tú al respecto y cómo ves el futuro de los ASG. No, yo creo que lo que se politizó fue el término, pero creo que todos están de acuerdo en que hay que hacer empresas responsables, que hay que preocuparse de las personas, que hay que preocuparse de que las empresas sean sostenibles, sustentables en el tiempo, y para eso todos tienen claro que hay que preocuparse del cambio climático. Yo no sé qué pasó en Estados Unidos con esta norma, pero si uno mira los comentarios de la SEC y comentarios de, no sé, Robert Eckler, que ha sido como el difusor de estos temas y ha escrito varios papers, lamento que se haya politizado, pero yo creo que cambiar el lenguaje a lo financiero y decir que esta es información corporativa y que afecta a los resultados va a sacar esto del tema político. Entonces creo que el cambiar el lenguaje y llevarlo a lo financiero, se acaba esa discusión. Ujú. Bueno, y un poco lo mismo que yo mostraba en mi presentación, que hoy día estamos conociendo este concepto de desarrollo sostenible en esta sigla ASG, que la vinieron a poner arriba de la mesa los inversionistas, ¿cierto? Como para facilitar. Pero así como para facilitar la gestión, facilitó la discusión política. ¿Ah? Y yo creo que eso es muy importante, abstraerse de que cosa es lo político, qué sé yo, pero otra muy distinta es la gestión que deben hacer las empresas puertas adentro, no olvidando nunca que forman parte de un gran todo. ¿Ah? Y que todo lo que las empresas hagan o dejen de hacer impacta o deja de impactar en algún otro, en alguna parte, en algún proveedor, en algún cliente, en algún regulador, en alguna parte del mundo, si es que, no sé, si es que importo productos de China. El hacerlo responsablemente, con las determinadas debidas diligencias, etcétera, puede hacer la diferencia. Y yo creo que ese es el gran llamado. Esto es solamente una herramienta, los reportes, una herramienta que ojalá que se tome en el espíritu en que han sido concebidos esta herramienta y no como un fin en sí mismo. ¿Mm? Así que, bueno, quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana, pero darle las gracias muy especialmente a Alejandra. Yo sé que es muy difícil exprimirle los conocimientos que ella tiene en una hora, muy difícil porque son muchos, eh, pero ahí va a estar a disposición, les vamos a hacer llegar ambas presentaciones, más la grabación a quienes nos acompañaron hoy día en la mañana. Y así que nuevamente, a nombre de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales y del Magíster en Contabilidad, Mención, Reportes Corporativos y del Diplomado en Implementación y Gestión de Compliance con Perspectiva ESG, les quiero dar las gracias a todos y que Muchas tengan gracias por la una invitación. muy buena jornada. Nos vemos. Gracias, Tamara. Gracias a todos. Ya, buenos días.